Que no para de fluir. Así es el amor de Dios. Que no está condicionado a nuestras acciones. Él nos ama. Dile que está al lado, Dios te ama. Su amor nunca se acabará. Dios te ama, José. Y eso es lo más importante, que Dios nos ama. Amén. Bueno, hoy seguimos compartiendo la palabra del Señor. Como bien decía nuestra hermana Yeser de Aira, estamos en el bimestre de la comunión. Muchos no lo saben, muchas personas que están nuevas en nuestra congregación, en medio de nuestra gran familia Dios admirable. Pero nuestra iglesia es una iglesia con propósito. Nuestra iglesia tiene un propósito bien claro y definido, que dice que atraemos y ganamos personas para Cristo, le preparamos para que adquieran madurez espiritual y le capacitamos para un ministerio significativo dentro de la iglesia y una vida de misión en el mundo a fin de magnificar y glorificar a Dios. Ese propósito de nuestra iglesia, que todos los miembros deben conocer, tiene dentro de sí los 5 propósitos de la iglesia universal o de la iglesia de Jesucristo. Que es, se lo voy a enseñar con un acróstico, el acróstico PESCA, para quien no lo sabe, y vaya aprendiéndoselo. PESCA, que es proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Ya hemos trabajado proclamación, enseñanza, servicio, y estamos en el bimestre de la comunión, donde esperamos que Dios nos enseñe a cómo mantenernos en unidad, como uno, como cuerpo de Cristo, realmente como una gran familia que puede atravesar dificultades, pero Dios tiene establecido en su palabra cómo sortear esas dificultades. Amén. Bueno, vamos a leer en la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 2, aunque vamos a trabajar hasta el versículo, desde el versículo 1 hasta el 17, vamos a leer inicialmente hasta el versículo 6. A medida que lo vaya teniendo allí me dice amén. Escuchen nada más 2 amén allí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Gloria a Dios, siempre escucho a mi hermano anciano Ramón. Gloria a Dios. Muy bien. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Quiero pedirle que se ponga de pie una vez más, ¿sí? Antes de que nos sentemos por un par de horas a escuchar la prédica. Mentira. Nos sentemos otro rato, sí, pero vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas, ¿sí? Sinceramente. Mucha gente... No mucha, alguna gente se acerca muchas veces, oye, pastor, ¿sabe qué es que yo no sé orar? No, hermano, orar es decirle a Dios sinceramente lo que usted tiene en su corazón o lo que usted desea. Y en este momento lo que debemos desear es que Dios hable a nuestra vida. Amén. Y eso es lo que vamos a decirle. Amado Dios, Padre eterno, queremos pedirte que en esta hora hables a nuestras vidas. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de los presentes en este lugar. Conforme a esa necesidad, pero sobre todo conforme a tu voluntad, Señor, habla nuestras vidas. Señor, derriba todo argumento que haya levantado el enemigo en contra del conocimiento de ti en nuestra mente y en nuestros corazones y edifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento allí. Quiero comenzar esta predicación contándoles una historia que estoy seguro que algunos de ustedes ya la conocen.
La historia es de un hombre que transcurrió su vida medianamente decente y que de pronto fallece. Llega la hora de que este cuerpo dejó de funcionar y de pronto él se encuentra sentado delante de un tribunal. Y cuando se encuentra delante de el tribunal, ve que de pronto se para el abogado acusador, el fiscal, muy mal encarado, bien feo él, ¿ok? Y trae un libro gordo. ¿Cuántos se acuerdan del libro gordo de Petete? Levanten la mano para ver. Ajá, hay unos cuantos. Era un libro así de gordo, como una Biblia de estudio Thompson o MacArthur, una cosa así grandotota. Y ese libro era la historia de vida o el libro de vida de ese hombre. Ese fiscal acusador comienza a esgrimir todas las cosas malas que hizo ese hombre durante su vida. Y le dice, desde que tú tenías 13 años, llegabas y te metías a la casa de tu vecina y te agarrabas algunas cosas. Y él dice, wow, sí, yo hice eso. Cuando comenzaste a estudiar, también les quitabas algunas cosas a tus hermanos. Cuando tu mamá o tu papá te preguntaban en relación a algo, le mentías. Y él dice, wow, sí, yo hacía eso. Cuando entraste a la adolescencia, empezaste a caminar en la fornicación. Y él dice, wow, sí, yo hice eso. Y él se da cuenta que ese fiscal acusador, que no es otro más que Satanás, comienza a esgrimir todo lo que en realidad él había hecho. Él había hecho eso, él había caminado su vida haciendo todas esas cosas, aunque él llevaba una vida medianamente decente. Él no era un hombre que andaba en drogadicción, no era un hombre que andaba en alcohol, era un hombre que hacía buenas obras, buenas acciones de vez en cuando, pero resulta que todas esas cosas, todos esos pecados él lo había cometido. Ahora, cuando este fiscal acusador termina de leer su libro de vida, llega y dice delante del juez, y este fiscal era Satanás, dice, este hombre cometió todos estos pecados, por tanto es mío, me pertenece y se va conmigo. Eso debe llamarnos a la reflexión. Así lo dice. Y este hombre dice, ¿cómo es posible allí sumido, hundido en su silla? ¿Cómo es posible que tantas cosas buenas, decentes que yo hice, oye, no pesen para nada ahora en este juicio? Pero de pronto se levanta su defensor. Él lo ve que se levanta y de inmediato lo reconoce. Y reconoce que ese abogado defensor se llama Jesús. Y Jesús dice, Padre, si es cierto lo que Satanás dice. Él cometió todo eso. Pero tú sabes que yo un día morí en la cruz para perdón de sus pecados. Y sabes también que Él un día me aceptó como su Señor y Salvador. Y Él, por tanto, nos pertenece y se va con nosotros. Y si usted ha hecho eso, si usted tiene ese abogado, dele un aplauso al Señor. Básicamente, Juan comienza escribiendo en relación a esto. Juan dice que escribió a la iglesia para que no pequemos, pero si hemos pecado, abogado tenemos. Y obviamente ese abogado es Jesucristo. Jesucristo es el abogado que defiende nuestra causa, que la defendió en la cruz del Calvario cuando fue sin pecado a participar de la muerte de cruz, no mereciendo esa condena. Ahora, es importante esto. Así como un abogado defiende al acusado con intenciones de darle libertad o de liberarlo de una condena, Jesús es nuestro abogado también para que caminemos en la condición de normalidad. No es normal que el hombre esté preso, ¿sí? Cuando el hombre comete algún delito, va a pasar su condena por un tiempo, pero después va ¿a qué? A libertad después que cumplió su condena. Porque la condición normal es la de ¿qué? La de libertad. Dígale que está al lado, la condición normal es la de libertad. La condición normal no es estar preso. Por eso el abogado te defiende para que camines en libertad. Ahora, Juan está diciendo, le escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, tenemos abogado, porque la condición no es que nosotros caminemos presos en el pecado, sino que caminemos en la libertad que Cristo nos da. Esa es la condición.
sea, la condición normal del ser humano no es la condición de pecado, eso es lo que no es lo que Dios quiere. Ahora, de quienes hemos creído en Jesús, hermano, ¿cuál es mi condición? De libre del pecado. Dígale, tu condición normal es de libertad del pecado. Si hemos pecado, tenemos abogado. Ahora preste atención a esto, que esto es hermoso. El abogado defiende, y para que te saque sin que tú vayas a cárcel o a condenación, hermano, usted tiene que ser inocente. ¿Sí? Te defiende, eres inocente, él demuestra tu inocencia, váyase para la calle. Ahora, resulta que delante de Dios nosotros todos éramos culpables. Todos éramos culpables. Pero ¿sabes qué? En nuestra condición de culpabilidad, Jesús nos trae libertad, porque sí había que pagar condena, pero Él la paga. Él toma nuestra posición. Él toma nuestro lugar. Ese es nuestro abogado. ¿Sabe? Dios no se saltó los pasos. Dios no se saltó los pasos. Los cumplió. La paga del pecado es la muerte. Y hubo muerte. Pero la muerte del Cordero Santo. Para librarnos de la condenación eterna. Amén. Ahora, lo establece entonces Él claramente. Les escribo para que no pequen. Pero puede que pequen. Y si pecan, abogado tenemos de parte de Dios. Ahora, dice el apóstol Juan, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros les conocemos si guardamos sus mandamientos. Está hablando entonces, comienza a hablar de conocimiento, de conocer a Dios, de conocer a Jesús. Ahora, recordemos que el apóstol Juan escribe esta primera epístola a las comunidades cristianas de Asia Menor, particularmente a las iglesias de Éfeso. Eran comunidades paganas. No era lo mismo escribir de pronto a una comunidad o a una iglesia que estaba en Judea o en Galilea, donde, oye, todos conocían a Dios, todos sabían quién era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aunque no caminaran conforme a ellos, lo sabían. Pero aquí no. Entonces, Juan les dice, si ustedes dicen conocer a Dios dentro de esa zona, dentro de esa región de Asia Menor, oye, ellos, esa iglesia, y incluso algunos judíos, eran los que decían conocer a Dios. Y le dice, si ustedes dicen conocer a Dios, ¿qué deben hacer? Obedecerle. El que dice conocer a Dios, ¿qué debe hacer? Obedecerle. Hermano, hoy no es diferente. En medio de esta sociedad decadente, esta generación decadente que cada vez se aleja más de Dios, nosotros somos los que decimos conocer a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Gloria al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecerle. Lo que le dice debemos hacer es obedecerle. Ahora preste atención. No es lo mismo saber quién es alguien que conocerle. Y si usted no conoce a Dios, vamos a presentárselo a Israel. Vamos a presentárselo, preste atención a este video. ¿Quién es su Dios? Conózcalo, ¿quién es su Señor? La Biblia dice que Él es el Rey de los siglos, Él es el Rey de los cielos, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es mi Rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente inconmovible, Él es inmortalmente benévolo, Él es majestuoso
inmensamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libra a los cautivos. Él defiende al endeble. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Y él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, él es la clave del entendimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es la calzada de la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es la entrega, la gloria. ¿Lo conoces? Bien. Su oficio es múltiple. Su luz es inigual. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es vasta. Su reinado es justo. Su yugo es fácil. Y su carga es ligera. ¿Cómo me gustaría poder descubrirlo? Él es invencible. Él es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes quitar de tu mano. No puedes vivir más que Él. Y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey! ¡Mi rey! ¡Ese es mi rey! ¡Mi rey! ¿Lo conoces? Ese es tu Dios. No es lo mismo saber algo de alguien que conocerle, ¿sabe? Si yo le pregunto a cualquiera aquí cómo yo me llamo, seguramente dirá mi nombre, porque lo ha escuchado. Pero ¿cuántas personas pueden decir de pronto a qué me dediqué yo muchos años antes de llegar a Cristo? ¿Cuál fue mi trabajo? La policía la dijeron por allá. Sí. ¿Alguien sabe qué otro trabajo desempeñé? Profesor. ¿Qué más? Casi monaguillo, dice. Casi monaguillo, dice mi hermana, técnico de Inter. Muy bien, ¿alguien sabe si a mí me gusta cocinar o no me gusta cocinar? Ajá, ok, perfecto. ¿Sabe por qué ellos conocen más estas cosas? Porque han pasado tiempo conmigo. Y las personas, yo pudiera hacer más preguntas y de pronto el grupo se va reduciendo. Y hay cosas que de pronto solamente mi esposa va a poder responder. Porque me conoce. Y lo que dice el apóstol Juan es, si tú conoces, si tú dices conocer, tú le obedeces. Hermanos, y esa es la medida. No es saber que Jesús murió en la cruz, es conocerle. Es conocerle. Es que tú sepas quién es Jesús, cuál es el carácter de Jesús. Hermano, cuando tú sabes quién es Jesús, tú le obedeces, tú le amas, tú te deleitas en Él. Tú quieres caminar como Él caminó. Y lo que le dice el apóstol Juan pone una expresión clara. Si ustedes le conocen,
Hermano, y nosotros debemos esforzarnos en llegar al conocimiento de quién es Cristo. Y así como yo decía que estos hermanos respondieron esto porque han pasado tiempo conmigo, hemos conversado, así nosotros debemos pasar tiempo con Jesús. Es indispensable pasar tiempo con Jesús. Hermano, por piedad, abra su Biblia cada día. Conversaba con un hermano en estos días y me decía, pastor, y sé que es así, porque cuando hablo con ese hermano es pura Biblia. Y me decía, pastor, no es que yo leo la Biblia casi todos los días. Yo leo la Biblia todos los días. Y el fruto de eso se ve en la vida de ese varón. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a conocer a Dios, porque se ha dedicado a conocer a Jesús. Hermanos, estamos viviendo un evangelio muy sesgado. Mucho sesgo de muchos predicadores, muchos movimientos y muchas escuelas teológicas, la bautista, la reformada, la esto, la otro, y todos te quieren meter por un tubo. Los reformados te dicen cómo tú tienes que vivir el evangelio, los bautistas te dicen cómo tienes que vivir el evangelio, los pentecostales te tienen que decir, que te quieren decir cómo tú tienes que vivir el evangelio, y cada ellos tienen sus personajes prominentes que se mueven dentro de las redes sociales, que te crean convicciones. Esto, hermano, es lo que debe crear convicciones en nosotros. Este debe ser el autor que nosotros leamos, el que más veamos y el que más escuchemos. Esto que está aquí. Porque el Espíritu Santo de Dios que le guía toda verdad está en usted. Gloria a Dios por la vida de MacArthur, de Paul Washer y de todo, hermano. Pero yo no soy la Biblia. Usted necesita encontrar a Jesús aquí. Aquí es que usted va a conocer a Jesús. Aquí. Y lo primero que dice, si usted dice conocer, usted debe obedecerle. Y para conocerlo, hermano, pase tiempo con él. Amén. Ahora, él dice algo. ¿Quién lo conoce, hermano? Le decía yo, quien lo conoce realmente lo ama. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos y me esfuerzo por demostrárselo. Ahora, Juan dice cómo ver quién ama a Jesús. Cónchale. Esto no está... ¿Sí? Juan nos dice. El que dice amar a Dios y no le obedece es un mentiroso. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que tú eres lo primero en mi vida y andas en desobediencia. No me lo explicas a mí, explícaselo a Juan. Explícaselo al Dios que fue quien inspiró a Juan para que escribiera esto. El que dice que ama a Dios, pero no lo obedece, es un mentiroso. Bueno, y es claro, una de las formas en las que mis hijos me demuestran amor es con obediencia, es obedeciéndome. Así de sencillo. Ahora nosotros como hijos le demostramos a Dios que le amamos si le obedecemos. Jesús dijo, recordemos que esto lo está escribiendo el apóstol Juan, quien caminó con Jesús, ¿sí? Y Juan escribe en Juan capítulo 14, versículo 21, las palabras de Jesús. El que tiene su Biblia con las palabras de Jesús en rojo, se va a encontrar esto en rojo. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios? ¿Quién es el que ama al Señor? El que tiene sus mandamientos y los guarda, los atesora, les es valioso para él esos mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, y a veces dejamos esto de lado. El que me ama, el que me obedece, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, y esta palabra
me manifestaré, es me revelaré. Me le daré a conocer. Una palabra que está asociada a clama a mí, yo te responderé, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas y ocultas que tú no conoces. Si tú amas a Dios, si tú le obedeces, dice Dios que Dios se va a manifestar de manera especial en tu vida. Y yo no sé usted, hermano. Yo anhelo que Jesús se manifieste de manera especial en mi vida y a través de mi vida. Es más, no lo anhelo, lo necesito. Yo necesito las manifestaciones de Jesús en mi vida. Para que me sane, para que sane mi corazón, para que me traiga su paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, yo lo necesito. Necesitamos la manifestación del Señor en nuestras vidas. Y Él dice, si ustedes me demuestran su amor obedeciéndome, mi Padre y yo vendremos y nos manifestaremos a tu vida. Y manifestarse es mostrarse, es ser visto, es que algo estaba oculto y es revelado. Sí, eso es lo que dice. Entonces de pronto vemos esto, wow, qué fuerte. Sí, obedecer a Dios. Pero wow, qué tremenda recompensa. Mi Padre y yo, chico, moraremos contigo. Nos manifestaremos a ti. Obedéceme. Ayuda tenemos de parte del Señor. Ahora, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hay otro, si dices. Va un, si dices que me conoces, si dices que le amas, ok, y si dices que caminas con Él. El siguiente se dice es si dices que caminas con Dios. El que dice que camina con Dios. ¿Qué dice el texto? ¿Alguien lo leyó ahí? Debe andar como Jesús anduvo. Tranquilo, no, yo sé que Dios está conmigo. ¿Hemos escuchado esa expresión? Yo sé que Dios está conmigo, que camina de mi lado. Igual les dice, si ustedes dicen que Dios está con ustedes, que camina con ustedes, deben caminar como Él caminó. Hermano, porque es real. Es real. Ve acá, Jairo, esta dinámica la he hecho en algunas oportunidades, pero quiero volver a hacerla. ¿Sí? Súbate por... Entiendo, varón, entiendo. Tiene que usar el carrerito. Este hombre va a ser Jesús, ¿sí? Este hombre va a ser Jesús. Ahora, yo soy el que dice que camina con Él. No, yo ando con Jesús, ¿sí? Pero resulta que por aquí hay una situación que me va a hacer pecar. Pregunto yo, ¿Jesús se metería allá? ¿Jesús caminaría hacia allá? Y si yo me meto hacia acá, ¿Jesús está caminando conmigo? ¿Usted cree? No, hermano, el texto lo dice. El que dice que camina con Dios debe caminar como Jesús anduvo. Y en su palabra está claramente, hermano, como Jesús anduvo. Por eso tenemos la responsabilidad de irnos atrás otra vez, de conocerle. Porque si de verdad yo digo que yo camino con Dios, que Dios está conmigo, yo debo caminar como Él camina y no meterme por donde Jesús no se metería. Jesús no se metería por ese camino. Por camino de pecado, por camino de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de mentira, de muchas cosas que Jesús no se metería. Por manejos dolosos dentro de los trabajos, por tantas cosas. Por corrupción, por cualquier cosa, esa cosa que tú dices, epa, pero es que Dios no se metería por ahí. Entonces, si yo camino con Jesús, oye hermano, yo para allá no voy, yo voy, ¿para dónde iría Jesús? No, Jesús se metería por aquí, por allá yo me voy. Dios te bendiga, Jairo, gracias. Denle un aplauso al Señor, mi amado hermano.
Jesús dejó claramente en su palabra, chicos, cómo se conducía él. Jesús trataba con amor a los que nadie quería. Esa era parte del andar de Jesús. ¿Sí? Recuerdo, y me encanta este pasaje bíblico, que es cómo Jesús llega a la casa de Zaqueo. Zaqueo era un hombre aborrecido. Era un hombre rechazado. Era un hombre que nadie quería. Yo creo que ni el Alfeo, que era el papá, porque le generaba vergüenza. Sí, el Zaqueo, hijo de Alfeo. O sea, le generaba vergüenza. Pero hermano, Jesús lo vio al hijo Zaqueo. Desciende de allí. Porque hoy me es necesario posar en tu casa. Hermano, yo siempre lo digo, era el plan de la época. ¿Sí? Era el jefe de los cobradores de impuestos, de los ladrones, de los publicanos. Si aquellos eran ladrones, este era más todavía, porque este era el que los dirigía todo. Y sin embargo, Jesús no lo rechaza. Jesús llega a su casa. Y cuando usted ve el texto, Jesús no dice una sola palabra. Y no es que Jesús no la haya dicho, pero es que a Dios no le importaba que nosotros escucháramos en ese momento, sino que viéramos la acción, lo que hacía Jesús, cómo andaba Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Le manifestó amor. Fue a su casa, se sentó en su mesa con él, compartió con él. Y las primeras palabras que se ven ahí son las de Zaqueo, que dice, si alguien es defraudado, yo se lo devuelvo. Le doy el triple. Y después que Zaqueo demuestra su arrepentimiento porque Jesús estaba allí demostrándole amor, es que se leen las palabras de Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Y cómo llegó esa salvación? A través de manifestarle amor, de caminar en amor. Hermano, ¿a quién nosotros le manifestamos el amor de Dios, el amor de Jesús? ¿Cómo somos con ese que es rechazado dentro de nuestro urbanismo, que nadie quiere? Porque le quita las bolsas a la gente. Ay, mamá. Ajá. Lo digo de manera jocosa, pero es una gran verdad hoy día. Por ella entregó su vida a Cristo, por él entregó su vida a Cristo. Y usted debe andar en relación a ella o a él como Cristo anduvo. Jesús se preocupaba por las necesidades de los desfavorecidos. Sanaba a los enfermos, le daba de comer a los hambrientos. Jesús no pasaba de largo ante una necesidad. Dice la palabra del Señor que Jesús le preguntaron dónde vivía. Yo no tengo ni dónde recotar mi cabeza. Señor, despide a la gente para que vaya a comer. Denle de comer ustedes. Pero los alimentó. ¿Cómo los alimentó? Con lo poco que le pusieron en sus manos. Y a veces nosotros no hacemos esto porque tenemos poco. Pónganlo en las manos del Señor. Póngalo. Como la viuda. Como la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan este pasaje? Tenía lo último que le quedaba. Lo último. Para hacerse unas tortitas de pan y comérselas a ella y su hijo y que se murieran. Y llegó el profeta y le dijo, sí, pero hazme a mí primero. Yo a veces estaba ahí y digo, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? Pero resulta que Dios le había dicho a Elías, yo le he dado orden a una viuda. ¿Qué estaba haciendo Elías? Recordándole las palabras de Dios para su vida. Haciéndole entender que debía obedecer. Y eso necesitamos nosotros. Recordar las palabras de Dios en nuestra vida para caminar en fe. Para entender que el Dios de Elías, que el Dios de la viuda, que el Dios que multiplicó los panes y los peces es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Si me conoces, obedece. Si me amas, obedece. Si caminas, si dices caminar con Dios, debes caminar como Jesús caminó.
Y algo en lo que Jesús caminó, hermano, fue libre de pecado, en obediencia plena. ¿Qué tiene que ver todo eso, ok, con la comunión? ¿Qué tiene que ver eso con la comunión? Fíjese algo, Juan comienza hablándoles acerca de la necesidad de ser obedientes, ¿sí? Ahora, ¿obedientes a qué? En el versículo 7 en adelante, Juan describe algo importante y presta atención a esto. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo. Recordemos que entonces viene hablando de obediencia, pero ahora dice, hay un mandamiento. ¿Sí? Obediencia, mandamiento. ¿Qué debían obedecer? Presten atención al mandamiento. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Mandamiento antiguo, mandamiento nuevo. Y dice, y el mandamiento antiguo es la palabra que han oído. En Juan capítulo 13, versículo 34, el mismo Juan, ya anciano para este tiempo, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, estoy recogiendo las palabras de Jesús, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Esto lo habían escuchado los discípulos. Cuando ellos comienzan su transitar, su caminar con Cristo, ellos escuchan esto. Pero esto no era la primera vez que ellos lo escuchaban, porque Levítico capítulo 19, versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Eso era un mandamiento antiguo, un mandamiento que ya ellos conocían, pero había algo, mis amados hermanos. Observemos con atención el mandato de Jesús en Juan 15, capítulo 12. Juan 15, versículo 12, vamos a ver si lo tienes allí. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Preste atención a esto. Como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. La novedad del mandato radica en que Jesús mismo los ha modelado para ello. El amor que usted va a manifestar es como Jesús amó. Sí, debo amar al que estará a mi lado. Debemos amarnos unos a otros. Eso está escrito. Lo nuevo es que Jesús se lo modeló. Es que Jesús se los enseñó. Hasta la muerte y muerte de cruz. Un amor sacrificial. Un amor que se humillaba. No lo vimos lavar los pies de sus discípulos. Con amor se humilló delante de ellos para enseñarles. No tenía necesidad de hacer eso, sino por amor para enseñarles. Porque Jesús les amaba. Como yo les he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Entonces la novedad del mandato radica en que Jesús mismo lo modela para ellos. Dios mismo se ha hecho hombre y ha mostrado a su pueblo cómo es realmente el amor. La novedad de esto entonces era el amor encarnado. Era el amor hecho real. No solamente sí, yo lo amo. No, era un amor manifiesto en obras, en acciones, en sacrificio, en compromiso. Ahora, un elemento importante y que cita Juan muchas veces
voy a irme nuevamente al versículo. Lo voy a leer aquí. Por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero. Estoy en el versículo 8. Y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya está alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, nuevamente, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Parte importante del amor de Jesús era que Jesús no aborrecía. Jesús no aborrecía a nadie. Porque ni a Judas. Judas lo había de entregar y él lo sabía. Y no lo aborreció. ¿Qué es aborrecer? Odiar, dejar atrás, despreciar, abandonar, hacer a un lado, dejar de que me importe. Y el Señor no aborreció a Judas. A los que lo mataron en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, aquí en la cruz también estoy muriendo por ellos. Y entonces amar como Jesús amó implica no aborrecer, implica no dejar atrás, no despreciar, no abandonar, no hacer a un lado, no dejar que nos importe. Esta expresión está muy asociada a lo que hacen los pajaritos y los animales, ¿ok? Los pájaros, si de pronto llegan a su nido, así los huevos ya hayan eclosionado, y ven un objeto extraño allí, se van. Aborrecen a los pajaritos, los dejan y mueren. Los gatos, me ha pasado. La gata pare y entonces los niños se emocionan, agarran a los gatitos y la gata los aborrece, los hace a un lado y mueren. Y lo que Juan está diciendo, si nosotros aborrecemos a alguien, si nosotros lo dejamos de lado, la luz del Señor no está en nosotros. No estamos para dejar a nadie de lado. A nadie. No debemos aborrecer a nadie. No importa cuál sea la acción, debe seguir importándonos. A Jesús lo montaron en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Será parte importante del mandato nuevo. No aborrecer, no desechar, no dejar de lado. Deben seguirnos importando. La palabra es clara, Dios aborrece el pecado. Pero Cristo murió por el que estaba en el pecado. No le aborreció. El que peca paga las consecuencias de su pecado. Pero nosotros debemos amarle y no aborrecerle. Ese es aspecto importante del mandato. Como cristianos muchas veces, ¿sabes? Dentro de la comunidad de fe, dejamos gente de lado. Eso es aborrecimiento. En nuestra familia, cristianos que porque su hermana le hizo algo, le dijo algo, su tía, su prima, no le hablan. Hermano, le estás aborreciendo. Le estás despreciando. Y si la luz de Cristo está en ti, eso no debe pasar. No debemos aborrecer a nadie. Compañeros de trabajo, tu jefe. Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero ese sentimiento hace que nosotros lo... No, hermano. Eso es aborrecer. Y el apóstol Juan es enfático en este mandamiento
Dice, debemos amar como el Señor amó y no aborrecer a nadie, porque el que aborrece anda en tinieblas. Y como pastor, hermanos, quiero animarles. No voy a utilizar la palabra exhortar, sino animarles en el Señor. Hermano, que si hay alguien que usted ve, oye, que se ha alejado, no importa que sea su culpa, no importa que sea su responsabilidad, manifiéstele amor, ámele, ámele. Y ellos caminaban conforme a eso. Esteban mismo, siendo apedreado, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Porque eso debe ser, hermano. Esa debe ser la forma en la que nos conduzcamos los que andamos en la luz. Y no odiar a nadie. Y de verdad, hermano, yo quiero que usted se vaya con esto en su corazón hoy. Hermano, que usted mueva su corazón a perdón. A perdonar. Mueva su corazón a perdón. ¿Lo han herido? Sí. ¿Lo han lastimado? Sí. Pero no le deje atrás. Pero no le rechace. Eso es parte importante de este mandato. Y es un aspecto muy importante para vivir la comunión cristiana de manera correcta. La comunión cristiana de manera correcta se vive amando como Jesús amó. Jesús caminó no aborreciendo a ninguno. Amén. Juan resalta entonces la importancia de no aborrecer, porque el que aborrece no está en la luz, sino que está en las tinieblas. Y finalmente, del versículo 13 al 17 le dice unas cosas importantes a un hombre maduro, muy diferente al Juan cuando escribe los evangelios o cuando caminaba con Jesús, que se sentía el siervo que más amaba al Señor, el muchachito. El muchachito el siervo que más amaba al Señor y el siervo que más amaba al Señor. Esa expresión usted la va a conseguir solamente en el libro de Juan. Eso no lo dice Juan. Pues que él se sintiera el muchachito, que, ¡ay, chale, cómo me ama el Señor! Yo soy el siervo que más ama al Señor. ¿Ok? Y bueno, de vez en cuando, hermano, yo me he sentido así. Y Dios me ha confrontado, porque a veces la cosa entonces se pone medio difícil y Dios me dice, te sigues sintiendo como el siervo más amado. Y yo, porque tiene parte de bien y no de mal. Pero así se sentía Juan. Pero en esta etapa de su vida, ya Juan es hijitos. Hijitos, ya era un hombre cónchale. ¿Ok? Posiblemente con el techo blanquito, hermana Briseida, y el hombre no dice así como nos dice nuestra hermana Briseida. Dios bendiga, hermana Briseida. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis vencido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, que la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan clasifica aquí a la iglesia, si nos damos cuenta, en dos grandes grupos, ¿sí? Porque aunque habla hijitos, padres y jóvenes, cuando habla de hijitos está hablando a todo el grupo de conversos cristianos. Entonces, perdonado porque ustedes, eso se lo está diciendo a todos, pero después da varias afirmaciones para los padres y para los jóvenes. La palabra padre es para los pater o líderes de familia, y la palabra jóvenes era para hombres menores de 40 años. Así que Juan acá, que por ahí que 50, yo soy joven, ¿no? Dice que los menores de 40. Entonces él escribe esta expresión para los menores de 40 años más o menos, que eran considerados jóvenes en la época, y los pater ya líderes de familia les escribe también expresiones. Y las afirmaciones que Juan le hace es que
sus pecados han sido perdonados. Hermano, entienda esto. Ellos debían entenderlo. Hermano, porque cómo le encanta a Satanás condenar. Cómo le encanta hacerte sentir que tú no vales medio. Pero le dice, sus pecados han sido perdonados. Y le dice a los pater, haciéndole énfasis a los pater, a los padres, ustedes conocen al que siempre ha existido. A los jóvenes le dicen que son fuertes. Esa palabra para vencer, fuerza para vencer, superar, derrotar y prevalecer. El mensaje de Dios vive en ustedes, le dice a los pater, y a los jóvenes le dice, ustedes han vencido al maligno. Preste atención a esto. El énfasis a los padres, ustedes deben conocer y saben quién es Dios, quién es Jesús, quién es su Señor. Y si lo conocemos, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué buscamos luchar con nuestra vida? Y lo más importante, como padres o patres o líderes de familia, llámese en este caso papá, mamá, que están aquí, ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? ¿Lo estamos enseñando? Porque ese énfasis, ustedes conocen, yo conozco, ¿qué hago con eso? Enséñelo. Pero a los jóvenes, aquellos que se dejan vencer por las pasiones juveniles, les dice dos cosas importantes. Una, ustedes son fuertes, y voy a explicar nuevamente que no está hablando solamente de fuerza física, fuerza para vencer, derrotar o prevalecer, por supuesto, ante los ataques de aquel que ya ha sido vencido, que también se lo dice. Hermano, en usted hay fuerza para vencer al maligno. O sea, no necesariamente porque usted es joven, usted va a caminar en pecado. Le dice, entienda que ustedes son fuertes. Somos fuertes. Ahora sí me da como joven. Sí, hermano. Yo recuerdo siempre una pregunta que nos hacían en Nueva Vida en Cristo. Si somos tentados por Satanás, pecaremos irremediablemente. Y entonces yo, nuevo en el Señor, yo veía esta pregunta, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que? Y llegó el hermano Anastasio Guanipa. Claro que no, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros para que venzamos el pecado. Somos fuertes, y no por la fuerza nuestra, sino por la de Dios que está en nosotros. Así que usted no está obligado a caer en pecado. Usted tiene de parte de Dios la fuerza suficiente para vencer. Ahora, esto es si usted tiene menos de 40 o más de 40. Y un aspecto importante. Y con esto estoy por terminar. Quiero pedirle al Ministerio de Alabanza que vaya acercándose por aquí, por favor. Esta expresión se la dice 2 veces a los jóvenes. Ustedes han vencido al maligno. Ustedes han vencido al maligno. Moy, Satanás no tiene poder sobre tu vida, hijo. Jesús, Satanás no tiene poder sobre tu vida. Voy a ir con los que tienen más de 40. Omar, Satanás no tiene poder sobre tu vida. No la tiene. Tayana, Satanás no tiene poder sobre tu vida. Ramón, uno de nuestros muchachos, Satanás no tiene poder sobre tu vida. Porque cuando lo aceptamos, cuando aceptamos a Jesús, le vencimos. Porque Jesús clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, y ya Satanás no tiene nada contra nosotros. Yo hice, tú hiciste aquello, tú hiciste lo otro, sí lo hice, pero Jesús me perdonó porque yo le acepté. Recuerdo esta palabra que está en Romanos capítulo 8, versículo 37.
Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta palabra más que vencedores es una palabra compuesta que significa en griego conquistar por completo, sin residuo alguno de amenaza a la vida o al bienestar. Hermano, esta es victoria plena. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y me acuerdo una historia que contaba mi pastor Alexander en relación a esto. Él hablaba de un hombre que de pronto se iba a boxear y la pelea era por $1 millón. Y el hombre iba, peleaba por su $1 millón. Pero mientras peleaba, lo golpeaban. Ahí le cerraron el ojo. Ahí le lastimaron unas costillas. Vamos a exagerar un poquito, le sacaron un diente, pero el hombre siguió allí. Y bueno, el hombre todo maltrecho terminó ganando su pelea. Bien golpeado y bien lastimado. Ganó su pelea y finalmente recibe su $1 millón. Y él decía que de pronto este hombre llega con su cheque del $1 millón a su casa. Y está su esposa, que no peleó ni un golpe. Y su esposa llega y le dice, papito, gracias por el cheque. Y nuestro pastor decía, ella es más que vencedora. Porque ella no peleó. Porque ella no salió herida ni lastimada. Pero ella disfruta de los beneficios. Nosotros somos más que vencedores. Porque Jesucristo fue entregado, fue azotado, herido y molido por nuestras rebeliones, muerto en la cruz, para que nosotros seamos más que vencedores, para que nosotros disfrutemos de los beneficios. Póngase de pie, iglesia. Gloria al Señor. El último consejo del apóstol Juan: no amemos al mundo. El mundo llega a su fin, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. No amemos las cosas del mundo. La iglesia está llena de secularismo. La iglesia se está llenando de cosas del mundo. Y cuando hablo de la iglesia, yo no estoy hablando de este momento cultico, que también se llenan de cosas del mundo. Estoy hablando de la comunidad de fe, que se llena de cosas del mundo. Quieren beber lo que bebe el mundo, vestirse como se viste el mundo, escuchar la música que escucha el mundo, hablar como habla el mundo. Y no hay una diferencia. Amamos, o se desean las cosas que desea la gente en el mundo. Cuando nosotros debemos desear es llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, más revelación del conocimiento de Dios. Y no exagero, eso es lo que nosotros debemos desear, eso es lo que nosotros debemos anhelar. No el mejor carro, no el mejor apartamento, qué bueno si lo tenemos, pero eso no debe ser lo que anhelemos en nuestro corazón. No el mejor teléfono. Bueno, nosotros debemos anhelar más de Dios. Más de Dios. Si Dios nos da esas cosas, gloria a Dios. Pero eso no es lo que debemos desear y anhelar. Porque esas son las cosas que anhela el mundo. Y el apóstol Juan no anhela las cosas del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo pasará. ¿Sabe qué pasa si usted levanta? No estoy diciendo que no la levante, pero ya que quiero que usted se enfoque en lo que es realmente importante. Si usted llega y levantó la casa de sus sueños, por la que usted luchó toda su vida, llegó a 60 años, 50 años y la construyó. Y llegó, vino el rapto, vino Cristo y nos llevó. ¿Sabe a quién le quedó eso? Al anticristo. A los que se quedaron con el anticristo.
Entonces lo que le estoy diciendo, hermano, enfoquémonos en lo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante es que hagamos la voluntad de Dios para que permanezcamos para siempre. Amén. Gloria al Señor. Eso lo fuerte al Señor. Iglesia, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Para que Dios nos ayude a sanar nuestros corazones, ¿sabes? Para que Dios nos ayude a sanar las heridas. Que hace que como una medida de protección nosotros dejemos a la gente atrás. Nosotros dejemos de tratar a la tía, a la vecina, nosotros dejemos de tratar a este, pero el Señor no aborreció a nadie. Y esa es parte importante del mandato del Señor para que tengamos una buena comunión. Es que entreguemos todo eso al Señor. Inclina tu rostro allí donde está y pídele al Señor: Señor, ayúdame, Señor, sana mi corazón. Padre eterno, Dios todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra, Dios amado. Señor, escudriña nuestros corazones y ve si hay en nosotros camino de perversidad. Padre amado, Dios todopoderoso, tú nos conoces, Dios eterno. Tú conoces, Señor, las heridas que hemos podido llevar o sufrir, eterno. Tú sabes cuánto nos ha dolido, Señor, porque tú también fuiste herido y azotado por nuestras rebeliones. Porque cuando pecábamos contra ti o pecamos contra ti, Señor, te herimos y te lastimamos, mas tú, Señor, nos perdonas, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos aborrecido o odiado a alguien, Padre amado, Dios todopoderoso. Te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Dios eterno, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, Dios, para caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a conocerte, Señor, a pasar tiempo contigo, Señor, de tu mano, Señor. Que podamos caminar como tú caminaste, Dios amado, Dios todopoderoso, y poder afirmar: sí, yo estoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mira esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, en este bimestre a aprender más acerca de la comunión. Que podamos tener, Señor, una comunión sana, Señor, de acuerdo y conforme a tu voluntad, Padre eterno. En el nombre, te doy las gracias por este tiempo, Dios. Y lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, iglesia.